a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Amén. A María Santísima, nuestra Madre, le decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, así como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pues vamos a dar un recorrido muy interesante. Miren que a través de estas plataformas digitales parece que estuviéramos todos reunidos en torno a una mesa, de hacer un diálogo de una manera muy particular, porque desde casa ustedes pueden estar tomando un cafecito, un refresquito, unas galletitas, ¿verdad? Que a lo mejor eso no lo podríamos realizar si estuviéramos en algún recinto, pero en la comodidad de sus hogares abramos nuestro corazón y empecemos precisamente a vivir esta experiencia que en este tiempo es virtual por todas las situaciones que estamos viviendo. Pues sin mayor preámbulo quiero presentarles a ustedes este documento. Lo presento a continuación en pantalla y vamos a compartir esta experiencia de esta exhortación apostólica posinodal Amoris Laetitia del Papa Francisco. Así pues, quisiera en primera instancia decirles a ustedes qué es precisamente un sínodo, porque acabamos de decir que es una exhortación apostólica posinodal. Eso quiere decir que es el resultado de un sínodo. Y esto lo vamos a ir viendo en partes para que podamos comprender el dinamismo. Fíjense ustedes, como ven en esta diapositiva, el sínodo de los obispos fue creado por Pablo VI el 15 de septiembre de 1965. En respuesta a los deseos de los padres del Concilio Vaticano II, recuerden ustedes que el Concilio Vaticano II, ¿verdad?, se manifiesta en estas fechas, 1965, y precisamente los padres del Concilio quieren mantener vivo el espíritu de colegialidad nacido de la experiencia conciliar. Eso quiere decir que la reunión de todos los obispos cardenales que han sido invitados pues manifiestan ese sentido de colegialidad, de cercanía, de fraternidad. Dice pues que durante las asambleas, ¿verdad?, sinodales, el Santo Padre y los obispos tratan originalmente cuestiones relativas a la Iglesia Universal. Entonces ya sabemos nosotros que en el sínodo se tratan, ¿verdad?, aspectos muy particulares de nuestra Iglesia. Por lo tanto, el sínodo es, en términos generales, una asamblea de los obispos convocados por el Papa y tiene como tarea ayudar al sumo pontífice en el gobierno de la Iglesia Universal, dándole su consejo. Y aquí hay una cosa que es muy particular. Dice que todos los que se reúnen en torno al Papa le dan su consejo. Y entonces, como consejo, el Santo Padre puede recibir todo ese consejo. Fíjese usted cómo es nuestra Iglesia en su sabiduría. Pero quien tiene la última palabra es el Santo Papa. Aquí es como dentro de nuestra Iglesia, cómo se cocinan las cosas, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Entonces, teniendo el consejo, es el sumo pontífice quien convoca al sínodo, o sea, el Papa, elige el tema. En este caso, el tema fue la familia, y ahora, ¿verdad?, designa él a sus miembros, es decir, el Santo Padre puede invitar a quien él guste
que sepa que la sabiduría de estas gentes le van a ayudar para plasmar toda la doctrina, ¿verdad?, que se manifestará en torno a la iglesia. Y aquí me parece muy importante porque para la redacción de este documento, el Santo Padre invitó, pues lógicamente, a los obispos, pero también invitó a mucha gente, a los laicos. La participación del laico para el Papa es muy, pero muy importante. ¿Quién preside este sínodo? Lo preside el Santo Padre. Así la Asamblea o designa el presidente y recibe las sugerencias presentadas por los obispos. El canon 342 introduce el capítulo dedicado al sínodo de los obispos en el Código de Derecho Canónico. Fíjense, les he querido dar esto muy sencillito para saber cómo se forma precisamente esta exhortación. Y ya lo sabemos, entonces, a través de un sínodo que convoca el Papa, convoca a los obispos, a sacerdotes, religiosas y laicos, y en este caso, matrimonios que también fueron, ¿verdad?, invitados para poder participar de este gran, ¿verdad?, momento de reflexión. Fíjense ustedes, aquí está el Santo Padre. Este es precisamente una fotografía donde están en plena asamblea, precisamente para este documento. Solamente vemos una parte, pero el auditorio es extenso. Entonces vamos a ver qué espíritu es el que precisamente invadía toda esta situación. Las reflexiones propuestas, fruto del trabajo sinodal que tuvo lugar en un clima de gran libertad y en un estilo de escucha mutua. Este punto yo lo pongo aquí hasta en verde, porque es una esperanza muy importante. Miren, los grandes problemas que existen en la familia son la falta de comunicación y que no sabemos escucharnos. Y esto también es muy determinante, ¿no? Fíjense ustedes que hace tiempo hice un análisis en la Casa de la Familia, donde trabajamos con diferentes, ¿verdad?, familias que viven circunstancias particulares y situaciones irregulares, pero hice un estudio con las divorciadas para saber cuáles son las causas principales del divorcio, de la separación. Y las puede usted anotar, al menos en esta población. Padre, me disculpa, se le cerró el micrófono. Se le cerró el micrófono, Padre Mariano. Les decía a ustedes que he hecho un estudio, un análisis de las diferentes causas por las cuales se da la separación o el divorcio. Y entonces, 3 elementos esenciales. Primero de ellos, la infidelidad. Primer causa de la separación. Segundo, falta de comunicación. Por eso les hablaba precisamente que el ambiente de este sínodo fue de libertad, en un estilo de escucha mutua. Y el tercer elemento, ¿verdad?, que se está dando en este tiempo para la separación o el divorcio es los aspectos económicos. Bueno, esta población son los datos que nos arrojaron. Por eso, para esta exhortación apostólica Amoris Laetitia, bueno, pues el ambiente fue un ambiente de libertad, y eso me parece que es importante, porque muchas veces, digo, en nuestros hogares ya se coarta un poco la libertad. No hables, no te quiero escuchar, otro día será. Y fíjense, por ejemplo, cuando las mujeres quieren expresar sus sentimientos, si vas a llorar, otro día hablamos. El coartar la libertad, pero esto entonces se hizo de manera muy abierta, porque desean plantear cuestiones e indicar perspectivas que deberán ser maduradas y precisadas por la reflexión de las iglesias locales durante un año que les separa de la Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos prevista para octubre del 2015. Es decir, miren,
de toda la gente que estuvo ahí presente, toda la gente habló, toda la gente opinó, toda la gente dijo cuáles son las causas, cuáles son los motivos, cuáles son los dinamismos, ¿verdad?, que mueven a las familias y que también agreden, disminuyen o al mismo tiempo hacen que las familias se quebranten. Y esto es tan importante porque este documento tiene que ser una fuente de sabiduría para después dar, ¿verdad?, pautas o al mismo tiempo respuestas muy claras a las necesidades de las familias de este tiempo. Así entonces, ¿verdad?, dice el Santo Padre en torno a estas vivencias, y fíjese que dice lo siguiente: en torno a este sínodo de las familias, yo quisiera decirles a ustedes que quedara muy claro esto. Dice el Santo Padre que se trataba de repensar con renovada frescura y además con entusiasmo lo que la revelación transmitida en la fe de la Iglesia nos dice sobre la belleza y sobre la dignidad de la familia. Entonces, ya con estas palabras ustedes sabrán qué vamos a encontrar en el interior de esta exhortación apostólica Amoris Laetitia. Se trata de repensar. Y fíjense que esta semana será muy propia, porque el hecho de todo lo que en este momento, ¿verdad?, reflexionemos, va a venir a nuestra mente. Y entonces vamos nuevamente a repensar todos los principios que se manifiestan en torno a la familia, pero una actitud que el Papa tiene y que lo ha manifestado a lo largo de todo su pontificado, un aspecto muy positivo. Y yo creo que por eso nos encanta, ¿verdad?, la manera en que el Santo Padre escribe, porque escribe en positivo, ¿sí? Recordarán ustedes que cuando se empezó a promover todos los resultados del sínodo, empezaron muchos aspectos muy amarillistas en torno al caso. Que si los divorciados en una nueva unión iban a volver a comulgar, y mucha gente se espantó de todo esto porque dijo que el Papa estaba rompiendo la doctrina de la Iglesia. Pero eso nunca se dio en el sínodo. Se estaba hablando también en relación a los matrimonios igualitarios, es decir, aquellos que quieren tener unión hombre con hombre, mujer con mujer. El Papa también dijo no, que se iba a hablar mucho en torno a la homosexualidad. Me llama mucho la atención que cuando se habló el tema, ¿verdad?, a nosotros nos hablaron de todos los elementos que se dieron en el sínodo y dicen que así era de hojas cuando se habló del tema de la homosexualidad. Y el Santo Padre al siguiente día trajo 2 hojas y media en relación a la homosexualidad. Porque el Santo Padre tenía muy claro cuál era el fin de este documento. Dice, renovar con frescura y entusiasmo la revelación transmitida de la fe de la Iglesia. Por eso es que en uno de los capítulos que vamos a ver a continuación, ¿verdad?, nos daremos cuenta de lo que el Papa propone en este tiempo para las familias. Y fíjese usted, esto que está en azul, que no se vaya este elemento, porque dice el Papa que se trataba de repensar acerca de la belleza y sobre la dignidad de la familia. Me viene a la mente, ¿verdad?, del documento de Aparecida en torno al Papa Benedicto XVI, cuando habla de la familia. En las primeras notas que se manifiestan de la familia dice, la familia es la riqueza de todos los pueblos latinoamericanos y del Caribe. El Papa Francisco dice en relación a la familia, todos queremos tener una familia. Entonces, ¿verdad?, los jóvenes están deseosos de tener una familia, pero una familia sólida, una familia bien estructurada. Todos nosotros tenemos ese deseo. Entonces, hay que reflexionar acerca de la belleza de la familia. Miren, ¿qué les tengo preparados para esta noche? En el tiempo que se nos va a ir seguramente como agua, ¿verdad?, en esta hora y cuarto que estaremos juntos. Regularmente
de todos los documentos que la Iglesia nos ofrece, yo no sé si se ha dado usted cuenta de algo. Todos reflexionamos los primeros capítulos. O también a usted le pasa lo siguiente: cuando tiene un libro, empieza a leer, se queda a la mitad y la parte más sólida de todo este trabajo ya no lo leímos. Entonces, por eso es que cuando estábamos preparando esta semana para la familia, con el equipo, ¿verdad?, de la pastoral familiar, inmediatamente dijimos, vámonos al final de este documento, que tiene propiamente, ¿verdad?, las líneas de acción ante las realidades de la familia. ¿Cuáles son las realidades de nuestras familias? El Santo Padre, ¿verdad?, habla de un individualismo exasperado. El Santo Padre habla de una disminución de la fe. El Santo Padre habla de que los miembros participan en la soledad. El Santo Padre habla de las situaciones de la familia en relación a la pornografía, al tráfico de blanca, a los migrantes, ¿verdad?, en sus peregrinaciones, ¿verdad?, interminables por diferentes lugares del mundo. Habla precisamente de esta cultura del cuerpo que muchas veces se prostituye. Habla precisamente de todos estos elementos y de todas aquellas fracturas que se manifiestan dentro de las familias porque no hay una atención muy particular de parte de los gobiernos para las familias, y las familias se sienten, ¿verdad?, desoladas y en este momento hasta defraudadas. Por eso, el Santo Padre, en las últimas partes de este documento, nos habla de líneas esenciales para poder fortalecer las familias. Por eso, en el capítulo 9, nos habla de la espiritualidad matrimonial. Ahora sí ya pueden ustedes, ¿verdad?, poner alguna notita si están ahí, ¿verdad?, anotando la espiritualidad matrimonial. Y esto me parece que es muy esencial porque tenemos que volver nosotros nuevamente a través de la palabra de Dios a impulsar a nuestras familias. Fíjense que les voy a comentar algo como que les voy a dar la conclusión final sin antes reflexionarla, pero me parece que es muy importante. El Santo Padre, ante las propuestas, así se los voy a decir directamente, dice, no hay nada nuevo que nosotros podamos proponer para las familias. Entonces, como que hay de parte de nosotros, a ver, un documento tan importante y no hay nada nuevo. Entonces dice el Santo Padre lo siguiente: miren, lo que tenemos que hacer para reconstruir nuestras familias es volver nuevamente a la palabra de Dios que nos da todos los fundamentos en torno a la familia. Y entonces el Papa nos devuelve nuevamente, ¿verdad?, la palabra que nosotros muchas veces habemos desechado, para que reflexionemos acerca de esa palabra y tengamos los elementos esenciales. Bueno, pues vamos a introducirnos un poquito en la espiritualidad matrimonial. Notas esenciales de la espiritualidad de la familia. La caridad adquiere matices diferentes según el estado de vida al que cada uno ha sido llamado. Eso quiere decir que la familia tiene un dinamismo muy particular en torno a la espiritualidad. ¿Sí? Cada uno ha sido llamado y tiene una vocación específica. Entonces, les puedo decir, la espiritualidad de la familia no puede ser la misma que lleva un sacerdote. La espiritualidad de la familia no puede ser la misma que lleva una religiosa, sino que esa espiritualidad tiene notas muy esenciales para poder precisamente crear identidad. Ese punto para nosotros es relevante. Entonces, ¿hay una espiritualidad propia de la familia? Claro que la hay y la vamos a ir descubriendo en este momento.
En las primeras diapositivas no voy a hacer mucho hincapié porque les podría decir lo siguiente, ¿verdad? Es tan vasto este trabajo que para el tiempo que tenemos seguramente algunas palabras serán como un brochazo, pero que queden grabadas en el corazón. El Santo Padre habla precisamente en este 9º capítulo que la Trinidad está presente en el templo de la comunión matrimonial. Cuando nosotros definimos qué es un sacramento, porque el matrimonio es un sacramento, yo pongo estas notas esenciales y digo que el sacramento es un signo sensible, eficaz, que confiere la gracia y que es instituido por nuestro Señor Jesucristo. Y cuando explico esto digo, confiere la gracia, la presencia de Jesús, es la presencia de la Trinidad en la vida de los que reciben el sacramento. Esa es la gracia propia del sacramento, ¿verdad?, del matrimonio. Y oiga usted, estamos hablando de cosas divinas. En el ámbito sagrado, la Trinidad, es decir, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, están presentes en la vida matrimonial. Por eso se vive en el amor conyugal que le da gloria. Nunca se sientan solos. Si les decía que cada quien tiene su espiritualidad, me acuerdo de una profesora, a lo mejor por aquí ande también, ¿verdad?, ya muy grande de edad, y le fui a visitar, y ella ya, pues las familias, ¿verdad?, los hermanos habían muerto, y quedaba sola. Tenía solamente 5 perritos, nada más, imagínate. Bueno, pero cuando platiqué con ella, le dije, oiga, usted no se siente sola. ¿Y sabe cuál fue la respuesta? Dice, padre, ¿qué pregunta? Yo no estoy sola. Por el bautismo, sacramento, Jesús permanece en mi corazón. No, padre, yo no padezco de soledad. Matrimonios, no están nunca solos. Porque en el momento en que recibieron ustedes ese sacramento, la permanencia del Espíritu Santo, del Padre y del Hijo, están ahí con ustedes. La presencia del Señor habita en la familia real, en nuestras familias. Quizá muchas veces porque nosotros no abrimos nuestro corazón, no sentimos esa presencia, pero es precisamente como el reino de los cielos. Cuando habla nuestro Señor Jesús en una parábola, dice que es como aquel hombre que escarbó apenas un poco en un terreno baldío y encontró un tesoro. Es cierto, además hace falta escarbar un poco para que nosotros nos demos cuenta de la presencia de Jesús en la vida de la familia, en la vida del matrimonio. La espiritualidad matrimonial, por lo tanto, es una espiritualidad de vínculo habitado por el amor divino. Es un fuego que calienta, es un fuego que penetra, es un fuego que se participa. Así pues, entonces, podemos nosotros seguir diciendo, en torno al capítulo 9 de Amoris Laetitia, que la comunión familiar es un camino de santificación. Mamá, le dijo una hija, ¿por qué aguantas tanto a mi padre? Mira, mamá, te has sido infiel
toda la vida. Ten un poco de dignidad. Ya déjalo. La mamá, que sabía todas estas cosas que estamos reflexionando, dijo: hija, Dios me puso aquí y me unió este hombre a través del sacramento para que yo lo santifique a través de mis oraciones, de mi cercanía, porque tu papá tiene un demonio, así dijo esa mujer. Y el demonio que tiene es el de la lujuria. Pero mira, con oraciones, con permanencia, con cercanía, yo voy a lograr que tu papá rompa esas ataduras que tiene con el demonio de la lujuria. Si la gente, si en los matrimonios se pensara que es cada momento, cada oración, cada estancia es para santificarse uno mismo y para santificar a la otra persona. Usted, si participa de la vida matrimonial, le quiero decir una buena noticia: a través de este matrimonio usted se va a salvar. Mujeres, esposas, amen a su esposo como si se tratara del mismo Señor. Esposos, amen a su esposa como Cristo amó a la iglesia. La gente que recibe retiros matrimoniales termina diciendo: Padre, me doy cuenta que amando a mi esposo amo a Cristo, amando a mi esposa amo a Cristo, y amando a Cristo en mi esposo yo me voy a salvar. Los sacramentos son un camino de santificación. Ahora pues, si hablamos juntos en oración a la luz de la Pascua, que es un punto importante de este capítulo 9, Cristo ilumina toda la vida familiar. Fíjense ustedes que es bien importante lo que nosotros estamos haciendo en este momento, porque es cambiar un poquito el chip que tenemos, ¿verdad? Porque muchas veces ya hemos caído, ¿verdad?, en algunas situaciones donde ya la familia se desprecia, donde la familia se convierte en algo que ya no ayuda, se convierte en un ambiente austero, pero porque estamos quitando de esa familia la luz que le ilumina. Por lo tanto, Cristo ilumina toda la vida familiar, toda la vida familiar. Fíjese que hasta, lo voy a ver más adelantito, pero me adelanto una diapositiva en torno a las situaciones difíciles de la familia. Aquella mujer que le mataron a su hija apenas 20 añitos. El hijo, mientras iba en camino para identificar a la hija que la habían martirizado, le dijo una cosa muy fuerte a su madre. Y entonces le dijo: mamá, ¿dónde estaba tu Dios cuando estaban martirizando a mi hermana? Preguntas difíciles, ¿no? ¿Dónde estaba tu Dios? Ya está. Fíjese usted, ¿cuál fue la respuesta de aquella mujer? Yo no sé cuál hubiera sido la respuesta de usted si hubiera tenido una situación como esta tan complicada, pero fíjese usted que aquella mujer dijo así: hijo, yo no tengo por qué cuestionar a Dios. Ahora más que nunca necesitamos a Dios dentro de nuestra vida para sostenernos en este momento de tanto dolor. Cristo ilumina toda la vida familiar y nos sostiene. Usted no sabe cómo lo que nosotros como sacerdotes en este momento experimentamos, porque todos los días, y no les miento, todos los días la gente nos llama para decir: padre, por favor, una oración. Se murió
mi papá, se murió mi mamá, se murió mi hermano, se murió el tío, se murió el sobrino. Lo último que he estado haciendo para dar consuelo, les digo, ¿sabes qué? Te voy a ofrecer tu novenario para tu ser querido, pero también te voy a ofrecer la misa de tu novenario. Y así por transmisión, ¿verdad? Como estamos en este momento, les he ofrecido una misa en el novenario donde le he pedido mucho a Dios que a través precisamente de la celebración de la palabra y del Evangelio llegue el consuelo a todas estas personas. Hay gente que ha perdido a su padre y a su madre de un solo tajo. Y eso solamente de pensarlo, hermanos, duele. Imagínense si nosotros que no lo vivimos, quien lo vive y lo participa, ha de ser algo muy, pero muy complicado. Por eso, tan importante en torno a la espiritualidad que Cristo ilumina toda la vida familiar. Las familias alcanzan poco a poco con la gracia del Espíritu Santo su santidad a través de la vida matrimonial, participando también en el misterio de la cruz de Cristo. Efectivamente, la familia también vive la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Hemos tenido nosotros como pastoral familiar un taller de duelo que ofrecimos también. Algunos de ustedes están aquí presentes, pero cuando abrimos, ¿verdad?, la pantalla, abrimos también todo el dolor de todos los corazones de gente que ha sufrido. Entonces, también la familia, igual que Cristo, participa de su pasión, participa del dolor. Pero yo les podría decir que cuando se tiene a Cristo, aunque hay dolor, porque ese es intrínseco al ser humano, la persona permanece robusta, la persona permanece firme. Y nosotros vemos, ¿verdad?, los testimonios de todas estas gentes que iluminan su vida a través de Cristo. Por eso la oración en familia para expresar y fortalecer la fe es necesaria. Mire, esas manitas que vemos ahí, ¿verdad?, de esta diapositiva, parece que pueden ser un modelo. Pero yo le pregunto a usted, porque yo tengo esa curiosidad, ¿no? Usted puede orar con su familia. Usted puede decir en un momentito así, en torno a la vida espiritual, ¿verdad? Están con los hijos. Y entonces, ¿verdad?, con todos los hijos, decir, vénganse hijos, vamos a rezar en este momento. Y vamos a elevar nuestras oraciones a Dios. ¿Cómo? De manera muy sencilla. Como nos expresamos, como decimos las cosas, pero ahora se las decimos a Dios. Y la mamá o el papá pudiera, ¿verdad?, decirle a todos, vamos a orar. Y verán que esto es un signo propiamente de esa presencia de Jesús, pero además se manifiestan grandes cosas, porque viene la unidad, viene la paz, viene el perdón, viene la reconciliación. Pero nos da pena. Nos da pena. Ahora será muy necesario, ¿verdad?, que nosotros aumentemos la oración, pero que sea en familia. Cuando hay alguien enfermito, y le digo en el poder de la oración, si es papá o mamá, acérquese usted al enfermo, póngale las manitas en sus hombros o hasta su cabecita, ¿verdad?, y rece por él. Usted no sabe cuánto poder hay de la oración de un familiar por un familiar. Esa gracia que se manifiesta. Así que utilicemos los medios para que esta espiritualidad familiar se manifieste en todo momento. Por eso también la espiritualidad tiene que ver con el amor exclusivo y libre. Pero no es un amor libre para como lo que se entiende en este momento, dame libertad y yo hago con mi vida lo que quiera. Recuerdo que tenemos grupos de la Casa de la Familia de matrimonios con problemas y dividimos en una ocasión a los hombres y a las mujeres, ¿verdad?, para que expresaran algo. ¿Qué le pedirían a sus maridos?
Y entonces yo fui a escuchar un poco qué decían los maridos, qué decían las esposas, ¿verdad? Y me llamó mucho la atención que los maridos decían que nos den libertad, que nos permitan irnos con nuestros amigos al fútbol, que nos permitan irnos con nuestros amigos a echarnos unas cervecitas, que nos den esta facilidad de salir de la casa un poco. Eso era lo que pedían los señores. Y las mujeres decían que no nos incluyan en sus cosas. Fíjese usted, le voy a decir algo. Pensaban como solteros. Pues sí, yo quiero tener mis amigos. Eso fue cuando era usted soltera, cuando era soltero. Yo quiero hacer mi vida aparte. Cuando era soltero lo podía hacer. Ahora quieren libertad. No. Se tiene que asumir de una manera muy particular este amor exclusivo, pero no en ese tipo de libertinaje. El amor exclusivo y la libertad se manifiesta precisamente en que la otra persona sea libre para actuar, pero de acuerdo a los principios matrimoniales. Los esposos asumen el desafío y el anhelo de envejecer y desgastarse juntos, y así se refleja en la fidelidad. Por eso, cuando alguien decide casarse, dice: yo ya me cansé de esta vida de ermitaño y quiero una vida en complemento. Que no se les olvide eso, es en complemento, para amarte exclusivamente a ti. Ya tuvo la oportunidad, ¿verdad?, de ver a varias personas a lo largo de su vida, y al final dijo: esta es la mejor mujer con la que yo me quedo. Y la mujer dijo: él es el príncipe azul, ¿verdad? Con él yo me quedo. Amor exclusivo. Ya no hay miradas para otras personas. Ya no hay una amiga. Me llamó la atención, ¿verdad? Lo tomaban como chiste lo que decían en relación a la infidelidad. Dice que la infidelidad se da cuando él o ella quieren tener un amigo, una amiga. Y entonces dice que es como si un perro tuviera de mascota a una gallina. Dice que cualquier día se la va a querer comer. Entonces, es la parte exclusiva. Solamente tú y yo en una vivencia de fidelidad. Porque amándote a ti, amo a Dios. Así entonces un amor libre, pero no ese amor, ¿verdad?, del que se habla en el mundo. Hay un punto donde el amor de la pareja alcanza su mayor liberación y se convierte en un espacio de sana autonomía, cuando cada uno descubre que no es suyo, sino que tiene un dueño mucho más importante, su único Señor. Jesús es el que invade esa gracia y el que ilumina la vivencia matrimonial. O sea, para mí tú eres importante porque representas a Jesús. En esta acción, entonces, se manifiesta este corazón que se dona, este corazón que cede, este corazón que se acerca. Y estaríamos hablando entonces de una espiritualidad del cuidado, del consuelo, del estímulo. Eso anótelo, porque estamos hablando de la vida espiritual, familiar y del matrimonio. Espiritualidad del cuidado. ¿Cómo cuida usted a su esposo? No es lo mismo vigilarlo. No es lo mismo que le esté copiando la contraseña del celular, ¿verdad?, para que usted sea detective. No se trata de ese cuidado. Es el cuidado de proteger a la persona. ¿De qué manera cuida usted a su esposa?
¿Qué cuidados tiene para con ella? ¿Qué cuidados tiene para con el hijo? Entonces yo creo que en ese momento, ¿verdad? En este ambiente de espiritualidad, tendremos que ir diciendo efectivamente, creo que he olvidado esto. Del consuelo. ¿Cómo consuelo a mi esposa? ¿Cómo consuelo a mi esposo? Fíjense que ahora por esta pandemia se habla de una violencia intrafamiliar, tanto psicológica como una violencia, ¿verdad?, física, como relaciones, ¿verdad?, tóxicas en la misma vida de la familia. Las situaciones que se están dando entre los padres y los hijos, especialmente en esta nueva virtualidad donde el hijo tiene que estar recibiendo clases a través de estas plataformas, la mamá que no tolera, la mamá que da un golpe, la mamá que grita, la mamá que le dice eres tonto, eres estúpido, no sirves para nada, quítate, yo tengo que hacer la tarea por ti, ya me tienes harto, ¿por qué no tienes una cabeza más inteligente? Y entonces después se mete papá y papá empieza, no le digas esto, mejor ayúdalo, mejor vete tú que estás todo el tiempo ahí, ¿verdad? Mirando la televisión, no haces nada, no me ayudas, yo tengo que estar haciendo esto, la comida, la casa, la ropa, ¿y tú? ¿De qué manera yo consuelo en casa? ¿Y de qué manera estimulo? Porque entonces la espiritualidad tiene que ver con ese cuidado, con ese consuelo. Yo quiero ver a una mamá y a un papá, ¿verdad?, abrazando al pequeñito cuando ya se hartó de la escuela y de esta virtualidad y dice que yo no entiendo nada, mamá. Sí. Vemos algunos chistes, ¿verdad?, en las redes sociales, ¿no? Tenemos 5 naranjas, le dice el papá al niñito, ¿no? ¿Cómo le hacemos para que las 5 naranjas nos alcance para repartirlas entre 10? Y el niñito le dice, ¿verdad? Hacemos jugo. No sabe de división, pero las respuestas tan espontáneas, ¿no?, que muchas veces tenemos papá y mamá que se ríen de las tonterías, muchas veces, ¿verdad?, de los pequeñitos ante la falta, ¿verdad?, de entendimiento en algunas materias, ¿no? Así entonces podríamos nosotros, ¿verdad?, hablar de la familia, el hospital más cercano. Esa también es espiritualidad. Así se vive el amor de Dios. El hospital más cercano. El Papa, en este documento Fratelli Tutti, una carta, ¿verdad?, que ha dado a la Iglesia para este tiempo, nos está hablando, ¿verdad?, de la cultura del descarte. Y dice en torno a la cultura del descarte que lo que no sirve y lo que no es útil hay que desecharlo. Fíjese usted, por ejemplo, dice que un niño que no ha nacido, que está en el vientre de su mamá, no sirve, no es útil. Es de la cultura del descarte, entonces la mujer puede abortarlo. ¿Y qué dice de los ancianos? Un anciano ya no es productivo y por lo tanto no sirve. Hay que desecharlo, por eso vendrán muy pronto estas iniciativas en torno a la eutanasia, un tema que vamos a estar tratando muy cercano el día viernes. Qué terrible ante las situaciones que estamos viviendo, y dice el Papa que nuestros ancianos no tendrían que haber muerto así en ese tiempo de la pandemia. Presentó los síntomas de COVID, lo llevaron al hospital, lo aislaron, jamás se le pudo ver, murió solo, sin el familiar a un lado. El familiar sufrió la ausencia
y después murió y se lo entregaron en una cajita sus cenizas. ¿Quién merecía morir así? Nadie, ninguno de nosotros. Yo no sé las experiencias que usted tenga, pero a mí una vez me operaron de la vesícula. ¿Y sabes cuáles eran mis temores más grandes? Despertar de la anestesia y que no hubiera nadie cerca de mí. Que estuviera solo. Era un pánico terrible, era lo que más me pesaba de una operación. Primero que le dije, ¿verdad?, a mis familiares, por favor, recomienden a una enfermera, vean todo para que cuando yo me despierte después de la operación haya alguien ahí que me esté asistiendo. Los que han muerto en este tiempo de la pandemia se han enfrentado a la soledad. Mis hermanos, la familia es el hospital más cercano, donde nosotros tenemos que ofrecer la caridad en el servicio y la generosidad para con los nuestros, para apoyarlos. Me llamó la atención, ¿verdad? Un amigo sacerdote que está ya en las últimas etapas de COVID, que cuidaba mucho. Su madre se infectó, su padre se infectó, su hermana se infectó, él se infectó, pero me llama la atención lo que me comentaba. Dice, y lo digo en mis homilías, yo me infecté porque no podía dejar a mi familia sola, porque tenía que asistirlos. Oiga, esa enfermedad que él, ¿verdad?, fue contagiado, en esa situación que se dio, es un signo de amor. ¿Cómo voy a dejar solos a mis familias cuando todos estaban infectados? Así, los esposos cristianos son mutuamente para sí, para sus hijos y para los restantes familiares, cooperadores de la gracia y testigos de la fe. Curémonos, contengámonos y estimulémonos unos a otros y vivámoslo como parte de nuestra espiritualidad familiar. La palabra de Dios en San Mateo, porque estuve enfermo, aquí en la familia quedaría, ¿verdad?, adecuando esa palabra, y estuviste conmigo. Celebré precisamente un matrimonio donde ella tenía lupus. Y cuando estaban precisamente renovando las promesas matrimoniales, ¿verdad?, y él dijo, en lo próspero y en lo adverso, en la salud y en la enfermedad, hicieron un alto. Los dos se abrazaron y se pusieron a llorar. Y ella dijo, pues es que tú has estado conmigo en todo momento, en la enfermedad, cuando yo no he podido levantarme por el lupus, cuando he sentido mareos, ¿verdad?, cuando he sentido el dolor de la muerte, ahí has estado tú. Estás cumpliendo con la promesa. Oiga, uno de los grandes testimonios es cuando está uno asistiendo a estos matrimonios y la verdad yo creo que las lágrimas salen por ende, ¿no?, cuando ve uno esa vivencia, porque la vivencia del amor y de la hospitalidad, de la cercanía, es un gran testimonio y es presencia de Dios en la vida matrimonial. La vida de la familia es entonces, mis hermanos y hermanas, un pastoreo misericordioso, efectivamente. En este ámbito, ¿verdad?, todos bajo un mismo camino para ir hacia Dios. Por eso es tan importante que los padres no renuncien al lugar que Dios les ha dado,
de dirigir, de orientar, como pastores. En este momento no se vale decir que mi hijo haga lo que le plazca, que mi hijo decida la religión que él quiera, que mi hijo, ¿verdad?, se sienta respetado por sus ideologías, porque no está siendo usted pastor, porque no está guiando. Y al hijo lo tiene que orientar, al hijo lo tiene que guiar. La fecundidad matrimonial implica promover, porque amar a un ser es esperar de él algo indefinible e imprevisible, y es al mismo tiempo proporcionarle de alguna manera el medio de responder a esta espera. El padre y la mamá no han perdido nunca su lugar. Ustedes se han sentido desplazados, pero el lugar lo tienen, y es donde se ejerce dignamente este pastoreo a semejanza de Jesucristo nuestro Señor. Vea usted esta diapositiva y dice: contemplar a cada ser querido con los ojos de Dios. Con los ojos de Dios. Tengo un curso del perdón, ¿verdad? Y pues nos basamos en la palabra de Dios, claro está, pero cuando estamos en el momento de oración de sanación interior, yo le digo: imagina a tu padre. Ahora imagina a Jesús que está al lado de tu padre. Y ahora ve cómo Jesús mira a tu padre. Y ahora pídele a Jesús que tú puedas ver a tu padre como lo mira a él, sin juzgarlo, sin señalarlo. Entonces la parte me parece que es muy importante en el ámbito propiamente del dinamismo de la familia, contemplar a cada ser querido con los ojos de Dios. Aprenda a contemplar a su esposo con los ojos de Dios. Aprenda a contemplar a su esposa con los ojos de Dios. Aprenda a contemplar a los hijos con los ojos de Dios. Porque muchas veces nosotros somos tan limitados que si nosotros miramos con nuestros ojos, vemos la pobreza, primero la nuestra, y los límites de la otra persona. Quizás este ejemplo se me viene a la mente porque había una situación difícil entre los esposos, ¿no? Y entonces el esposo ya era una persona que despreciaba a la esposa, que no veía la forma en que la señalaba, en que se mofaba de ella, en que la excluía. Entonces un día dice que se fueron con los hijos a la playa, ya la esposa de unos 60 años más o menos. Entonces me dice que ella se metió a la playa. Bueno, el mar estaba muy picado. De repente, ¿verdad?, una ola la tiró y la revolcó de tal manera que la jalaba, ¿verdad?, hacia adentro. Y ella luchaba con todas las fuerzas y otra vez la ola lo jalaba y la volvía a jalar, ¿no? Pero dice que el esposo la estaba mirando. Que el esposo no hizo nada. Como pudo, ella salió del agua y le dijo: mira, hasta aquí llega nuestro matrimonio. Ahora me doy cuenta. Tú te enamoraste de mi cara bonita, de mi figura, cuando era joven. Pero mira ahora, mi cara está arrugada. He perdido la figura. Mi carne no está firme, es flácida. De la mujer
que te enamoraste o del cuerpo de la mujer que te enamoraste ya se terminó. Porque todo eso te lo ofrecí, te lo di a ti. Y también, al tener a mis hijos, mi cuerpo se iba deformando y los años, pero tú te enamoraste de mi cuerpo, no de mi persona. Hasta aquí termina. Por dignidad. Fíjese usted, si aquel hombre pudiera haberla visto con los ojos de Dios, hubiera visto a la mujer abnegada, a la preciosa mujer que le dio su vida, a la mujer fiel, a la mujer que le servía, que le entregaba su amor y su cariño incondicionalmente. Pero hace falta mirarnos con los ojos de Dios. El ser amado merece toda la atención. Jesús era un modelo porque cuando alguien se acercaba a conversar con él, detenía su mirada con amor. ¿Cómo miró Jesús a esa mujer adúltera? A la otra mujer también, ¿verdad? ¿Cómo miró al hombre pecador? ¿Por qué no miró sus pecados ni la maldad que había en su corazón, sino trascendía para ver lo que había internamente? Yo no vine por los justos, sino por los pecadores. No son los sanos los que necesitan médicos, sino los enfermos. Ahora podríamos nosotros continuar este proceso, ¿verdad?, del trabajo que se realizó en torno al Santo Padre. El Santo Padre recibía todas las opiniones, ¿verdad?, y las consultas en relación a este proyecto de una espiritualidad matrimonial y una espiritualidad, ¿verdad?, familiar. La familia, iglesia doméstica y célula vital para transformar el mundo. ¿Cómo están ustedes? Yo espero que bien, los voy a ver antes de que terminemos un poquito de tiempo. Vamos a hacer un alto, ¿verdad? Quiero verlos. Estamos conectados en este momento 407 dispositivos. De esos dispositivos no está una persona por dispositivo. En muchos de ellos hay familias. Yo creo que estamos más de 1,000 personas conectados en este momento. Y es una gracia de Dios que estemos recibiendo esto. Bendito sea el Señor Jesús. Ahora me piden, ¿verdad?, de comunicación, que abran sus cámaras porque les quieren tomar una foto, ¿sí? ¿Para qué? Para las redes sociales, porque lo bueno que se hace hay que publicarlo, ¿sí? Así que, rapidito el peine un poquito, ¿verdad? Felicidades, felicidades. Ábranme, por favor, sus cámaras. Y el señor Jorge, el coordinador de la Dimensión Familia, también Lisi, que nos ayuda en el departamento de comunicación, en este momento les va a tomar una foto, así que hay que sonreír, ¿sí? Que estén animados. Ahí estamos, ¿verdad? Entonces, en este momento, Lisi, las cámaras están abiertas. Mira, estamos viendo a todas las personas. Bendito sea Dios. Ustedes también pueden verlos. Ahí estamos todos, cada uno como familia. Las familias ahí están posando también. Bendito sea el Señor. Ahí pueden una manita a un ladito para saludar. Ahí en este momento les digo que les están tomando la foto. Qué bueno. Y de verdad yo quiero agradecerle mucho a nuestro Padre Dios que nos dé la oportunidad de poder estar participando como familias en esta semana virtual
porque estaremos celebrando el día 7, el Día Nacional de la Familia, con todos los señores obispos, y me da mucho gusto que el señor arzobispo, ¿verdad?, que es el que nos coordina directamente en este trabajo, estará con nosotros presidiendo la Eucaristía el próximo domingo y ofreciéndola por todas las familias. Bueno, pues gracias porque abrieron sus cámaras y porque pudimos verlos. Así que vamos en esta última parte de este trabajo. Recuerden ustedes, estamos en este momento compartiéndoles a ustedes el capítulo 9 de este documento tan importante de la exhortación apostólica Amoris Laetitia. Entonces vamos en esta última parte. Gracias, los veo a todos muy atentos, gracias por estar atentos, ¿verdad? La familia, iglesia doméstica y célula vital para transformar el mundo. Bajo el impulso del Espíritu, el núcleo familiar no solo acoge a la vida generándola en su propio seno, sino que se abre, sale de sí para derramar su bien en otros, para cuidarlos y buscar su felicidad. Nosotros lo sabemos por la experiencia. Donde se funda una sociedad es en la familia. Y nosotros tendremos que defender de una manera muy particular, desde el ámbito de la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, a esta célula fundamental donde se construyen sociedades. Y asimismo, ¿verdad?, transformar al mundo. Por eso nosotros debemos de seguir trabajando y fomentando la unidad, el amor, la cercanía, la tolerancia, la ayuda en la familia, porque nuestras familias tienen que lucir. Nosotros mismos tenemos que ser el testimonio, porque todos somos parte de una familia, ya lo decía, ¿verdad? Monseñor Miranda, el secretario de la Conferencia Episcopal Mexicana, cuando hablaba precisamente de la familia, decía, donde hay una persona, hay una familia, porque esa persona tiene un padre y tiene una madre. Así que ante las situaciones que estamos viviendo actualmente, nosotros tenemos que sacar nuestra bandera de decir, nosotros decimos sí a la familia, y a esta familia, ¿verdad?, que de alguna manera, bajo diferentes circunstancias, se presenta hoy. Antes se hablaba de una familia nuclear, donde estaba formada de papá, mamá e hijos. Los tiempos han cambiado. Hoy se habla de 21 clasificación de las familias. Y nosotros, dentro de la Pastoral Familiar Arquidiocesana de Puebla, sabemos de todas las circunstancias que se viven dentro de la familia, y por eso nosotros evangelizamos a la familia para seguir impulsando y moviendo precisamente el dinamismo de la familia y seguir ofreciéndole a Dios todo lo que se refiere a la familia. Por eso, este punto es importante. La familia es progresiva y precisamente da maduración dentro de su capacidad. Ninguna familia es una realidad celestial. Oigan ustedes eso que les estoy diciendo. Ninguna familia es una realidad celestial. O sea, no estamos reunidos en casas santos. No. Usted no se casó con San Pedro. Usted no se casó con la Madre Teresa de Calcuta, que era una mujer dadivosa. Usted no tuvo ángeles, que por eso el parto no le dolió. Nuestras familias no son realidades celestiales, sino estamos en un proceso de maduración, de aprender. Por eso en la familia existen muchos errores, pero la espiritualidad es seguir guiando. Me acuerdo de este señor fuerte, robusto, ¿verdad?, de la pastoral familiar. Esos hombres que a lo mejor en casa dan miedo, ¿verdad?, por su forma de hablar, por su manera de proyectarse. La hija le habló: papá,
papá, tengo que confesarte algo. Y el papá, ¿qué pasará? ¿Qué tendrá que decirme esta jovencita? Aquí está mi cámara. Entonces, llegó a casa la hija temblorosa y llorosa. Digo, papá, sin más rodeos, ¿verdad? Quiero decirte algo, ¿verdad? Estoy embarazada. Cuenta el papá que en ese momento sintió ese deseo de golpear, de agredir, de insultar a la hija, ¿verdad? Por lo que había hecho. Le recordó algo, que era pastor de su familia, como lo vimos, que estaba comprometido con Dios. Y que los hijos fallan. Y dijo, lo que yo en este momento veo desde el ámbito de la fe es que mi hija necesita de mí. La miró con ojos de Dios. Mi hija necesita un abrazo porque necesita apoyo. Y va a necesitar mucho apoyo a lo largo de esta situación. Dice, yo lo que le di fue lo que nació de mi corazón. Dice, y me acerqué a ella y la abracé. Ella lloró. Yo le dije, hija, no estás sola. Contigo, ¿verdad? Apoyada de mi persona vas a salir adelante. ¿De quién era el problema más grande? No tanto del padre, sino la hija que tenía que asumir ahora esta condición del embarazo. La gente está madurando. Los hijos están madurando. Y van a cometer 1 y 1000 errores. Pero la parte importante del padre es, hijo, para eso estoy aquí. Para apoyarte. Para decir, has cometido una falta, no te la voy a aplaudir. Pero estoy aquí para impulsarte, para decirte, te has caído, más adelante, a levantarte. Dice el documento que se requiere una progresiva maduración en la capacidad de amar. Por eso es tan importante, ¿verdad? Erich Fromm habla del arte de amar. Y dice que así como una violinista que no nació tocando el violín, sino que a través de todos los días, o una soprano, a través de estar cantando y ejercitándose, hizo una gran cantante, así nosotros nos ejercitamos diariamente en el arte de amar. Pero tiene que ser todos los días, para que en casa la gente vaya madurando. Así entonces, pues por eso nosotros podemos decir que la espiritualidad familiar consiste en la forma como la familia responde a la vocación o a la llamada de Dios que le hace a través de la iglesia. En las circunstancias cotidianas, en su propia vida familiar, y por lo tanto, la espiritualidad familiar tiene como sujeto a la comunidad familiar. Los medios naturales exigidos por la naturaleza creada del ser humano no solo obligan en conciencia, sino que son elementos insustituibles de la espiritualidad conyugal. Si no se ponen en práctica, no es posible lograr una vida de pareja y mucho menos una pareja de calidad. Los medios sobrenaturales no reemplazan los naturales, pero ayudan a superar las dificultades que estos plantean en circunstancias concretas. Pensemos en el perdón. Y ahora sí, en estos últimos momentos, en la práctica pastoral no podemos contentarnos con el fomento exclusivo de medios naturales. Sería dejar a las parejas a medio camino, en un plano inferior al que les corresponde.
Por vía pedagógica sí conviene comenzar por la práctica de los medios naturales. Entonces, por último, estas recomendaciones. Yo le voy a pedir a Lizzy, ¿verdad?, que les hagan llegar todos los materiales que vamos a tener de estos temas, porque estos elementos naturales son muy importantes. Bueno, en la espiritualidad matrimonial, el cultivo de las virtudes naturales. Para la espiritualidad es necesario el respeto del otro, la cortesía, los buenos modales, la alegría, la justicia, la fortaleza, la prudencia, la responsabilidad, el sacrificio. Esto es parte de los medios naturales que debemos de utilizar en la espiritualidad matrimonial. Tiene que haber comunicación interpersonal, expresión interpersonal del afecto, o sea, aquí, no que tú lo supones, el esposo le dice a la esposa o la esposa al esposo, ¿me quieres? Y el otro en vez de contestar así bonito, ¿no?, dice, pues no por eso me casé contigo. No, hay que expresarlo, ¿no?, de una manera muy particular. Aprendizaje y práctica de un adecuado comportamiento sexual, calidad de vida sexual en el matrimonio, adecuado desempeño en el trabajo, manejo correcto de los bienes económicos, participación en las actividades que se propongan en el beneficio de la comunidad, sindicatos, cooperativas, juntas de acción comunal, juntas de padres de familia. Pero ahora, los medios sobrenaturales para la ayuda de la práctica espiritual. Oración personal, conyugal y familiar. Práctica de los sacramentos. El matrimonio no puede aislarse de los otros sacramentos. Participación en la liturgia, en la vida de la iglesia. Formación en la fe, catequesis y doctrina, lo que estamos haciendo ahorita. Entrenamiento y participación en el apostolado como pareja. Ojalá y pudieran, ¿verdad?, incorporarse a la vida de la iglesia a través de un apostolado en su parroquia. También precisamente vinculación a los movimientos. Hoy precisamente también en esta semana virtual están participando los diferentes movimientos de familia en este trabajo. Entonces, terminaríamos nosotros con lo siguiente. Así, en torno a esto. La palabra de Dios es fuente de vida y espiritualidad en la familia. Y con la lectura de esta diapositiva me despido de ustedes. Toda la pastoral familiar deberá dejarse modelar interiormente y formar a los miembros de la iglesia doméstica mediante la lectura orante y eclesial de la Sagrada Escritura, la palabra de Dios. No solamente es una buena nueva para toda la vida privada de las personas, sino también un criterio de juicio y de luz para el discernimiento de los diversos desafíos que deben de afrontar los cónyuges y las familias. Bueno, seguramente no agotamos la sabiduría de todo este trabajo, ¿verdad?, en orden a la pastoral familiar y específicamente de este momento que hemos compartido, el capítulo número 9 de esta exhortación apostólica, familiares, ¿verdad?, Amoris Laetitia, perdón. Y quisiera que termináramos en este momento con una oración, la oración de la familia. Así pues, la van a tener ustedes en su pantalla y vamos pues a rezarla después de haber compartido estos momentos, ¿verdad?, de la sabiduría que brota de los documentos del magisterio en torno a esta exhortación apostólica Amoris Laetitia. Bueno, pues vamos a decirla juntos. Jesús, María y José, en ustedes contemplamos
el esplendor contemplamos el resplandor del verdadero amor. Ustedes confiados nos dirigimos. Santa familia de Nazaret, haz también de nuestras vidas un lugar de comunión, escenario de auténticas escuelas del Evangelio, pequeñas iglesias domésticas, que nunca más haya en las familias de violencia, de razón y división, herido, escandalizado, llorado y curado. la familia de Nazaret, todos sagrado, belleza de Dios. Escuchen, acojan la súplica. Cristo nuestro Señor. Amén. Pues les agradezco a ustedes este tiempo que han dedicado para la formación y crecimiento de la familia. El día de mañana recuerdo que tendremos una plática muy importante. Estará con nosotros el señor obispo. Miren que muy pocas ocasiones tenemos de poder escuchar a un obispo. Estará el señor obispo de Tlaxcala. Es muy ameno en su conversación. Y además nos va a hablar de un documento muy importante, Patris Corde, en relación a San José, y le hemos pedido a él que nos participe de esta reflexión porque él es religioso josefino. Eso quiere decir que sabe de toda la vida de San José. Y ya que el día 19 de este mes de marzo estaremos, ¿verdad?, iniciando este tiempo, el año de la familia, y tendremos a San José como patrono de este año, pues qué mejor que este documento que nos ha regalado también el Papa Francisco, podamos reflexionarlo. Así que no se lo pierdan, seguramente será una riqueza muy grande que tengamos a través, ¿verdad?, de la experiencia del señor obispo de Tlaxcala, y así continuar todos juntos toda esta semana de formación. Pues nuevamente agradezco a todos ustedes su asistencia y su participación a esta semana virtual de la familia. Y bueno, le tocará al señor Jorge, ¿verdad?, despedirnos, pero yo les doy la bendición a todos ustedes. El Señor esté con ustedes. Gracias, Padre. Buenas noches. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Amén, Padre. Muchas gracias, Padre. Amén. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias. Gracias, Padre. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Padre. Gracias. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Dios lo bendiga. Gracias, Padre. Buenas noches. Gracias. Gracias a todos. Gracias, Padre. Buenas noches. Gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas Buenas noches noches a todos, gracias Padre. Buenas noches. Gracias, Padre. Bendiciones. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Gracias a todos. Gracias, Padre. Buenas noches. Gracias.